Buenos días, señoras y señores. Buenos días, República Dominicana, y buenos días a los que nos sintonizan en el exterior. Hoy, 18 de noviembre, año 2021, en el aire matinal, señoras y señores. Yo soy Geraldino González. Don Percio Maldonado, buenos días. Yera, ¿cómo tal? ¿Cómo te amanece? Bien, gracias a Dios. Bueno, ambiente fresco. Bastante. Y el país distendido y un poco estupefacto, ¿verdad? Distendido porque no tenemos muchas cosas internas que no podamos resolver y lo otro por la situación de Haití, Yo creo que nosotros estamos dentro de lo normal, a pesar del escándalo que sacudió ayer el caso del INAVIE. Y el INAVIE, bueno, que es un escándalo que algo se viene bailoteando de hace algunos días. De hecho, hay varias... Lo que pasa, Percio, que ahí en el caso del INAVIE hay que tener mucho cuidado. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, en el INAVIE, el promedio diario de gastos para las escuelas públicas asciende a un total de 17 millones diarios. Cuando tú lo multiplicas por un mes, 17 por 3, por 30 o por 23, sí, es una suma escandalosa, 500 y pico de millones mensuales. Pero digamos que el monto no, dice que, ¿cómo que dice que la ropa no hace el monje? Eso no importa, se supone que poco, mucho o mediano. Sí, cuando hablamos de 1.262 casos de adjudicaciones que no tenían calidad ni capacidad. Geraldino, solo nos equivocamos cuando los procedimientos se violentan. Y sí, yo creo que eso es lo que te dice la ley. Lo positivo de esto es que el presidente ha reaccionado frente al caso, ha sustituido al director, ha puesto al ingeniero químico. El presidente no solo destituyó al director, sino el engranaje completo. Sí, pero lo que digo es que quitó la cabeza y en consecuencia el nuevo director tiene que además seguir limpiando, ¿no?, toda la estructura, asegurarse que la ley de compras, que es la 34006, pues sea lo que guíe esas operaciones, sobre todo, porque por el dato que tú señalas de los 17 millones diarios, es un instituto que tiene un nivel de gasto, de manejo cotidiano, suficientemente atractivo como para que las tentaciones siempre estén sueltas. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de que los procedimientos estén muy claros de qué es lo que se va a hacer, de qué es lo que se compra. Ahí hay que vigilar, y fíjate, ahí hay que vigilar no solo las compras, también hay que vigilar las calidades de los Ahí es que tuvo el problema precisamente, porque la mayoría de esa gente que estaba ahí era gente que ya había sido preseleccionada y que conocía los procedimientos e incluso eso tenía un régimen que debe tenerlo todavía de supervisión de todos los establecimientos comerciales, restaurantes, cocinas, que se hacía mensualmente para ver la calidad de esos establecimientos para poder suministrar el alimento a las escuelas. Entonces parece que se improvisó y se quiso meter gente nueva sin ninguna experiencia, sin ningún tipo de cosa. Eso pasa mucho con los cambios de gobierno. Como no nos pasa a nosotros. Sí, pero tú puedes hacerlo, no es que no lo hagas. Laura, buenos días. Buenos días, Laura. Tú puedes hacerlo, no es que no lo hagas, pero tú lo puedes ir haciendo de manera paulatina hasta que vamos a suponer, restaurante, un establecimiento o cocina que se dedique a eso, esté en la suficiente capacidad de hacer el trabajo. Claro, a veces eso ocurre mucho en los cambios de gobierno y de funcionarios que entran a veces con el interés de desarmar todo lo que encuentra y meter su gente. Y estas son situaciones que para que operen tienen que tener procedimientos primero, personas de las calidades y cualidades pasadas por el sedazo, que a veces te lo va dando por la formación, combinada con el tiempo, digamos, de experticia que tenga una persona para tener un cargo ahí. Y lo más importante
no es solo la calidad de la compra, es decir, que tú compres de acuerdo a lo que demanda la ley, sino que a quien tú le compras tenga las condiciones para servir Claro, las calidades de los claro, alimentos, porque estamos bregando claro. con personas, estamos hablando con niños, ¿a cuánta gente le damos desayuno y almuerzo? Bueno, a 2 millones Casi prácticamente. 2 millones de Casi personas, 2 ¿verdad? millones. Entonces, y además niños. Niños. Entonces, tú tienes que tener la garantía de que ningún desarmado coja y te venda una cosa que no debe venderte y que al final te puede intoxicar. Entonces, montones de- estamos hablando, Percio, de 5.000 a 6.000 millones mensuales. Y posiblemente más. Tal vez tú no tengas toda la contabilidad a mano, pero no importa el monto. Yo creo que lo que hay que tener es la certeza de que estamos cumpliendo con la forma correcta de hacer las cosas. Y como digo siempre, hacerlo bien paga muy bien en la Sí, política. definitivamente. Para que hay mucha gente que no tiene la paciencia de esperar un poco. Sí, Eso eso es realmente. La verdad es que esta destitución, este remeneo, como dicen popularmente en el INAVI, se produce luego de que el ministerio tuviese que ordenar una investigación que le diera informe y le diera detalle de qué era lo que había ocurrido, porque las quejas y los depósitos de querella ante la pesca eran grandes. Claro, pero Sí, pero es también parte eso también. tiene que tener, perdón Laura, para que tú intervengas, eso tiene que tener, aparte de su procedimiento, tiene que tener un mecanismo de control permanente, porque eso no puede detectarse cuando se generan los escándalos. No, claro que no. Eso es así. Y en adición, hay muchos problemas de estos procesos que están vinculados a la prisa con la que se están terminando haciendo. Porque recordemos que todavía el año escolar ya estaba en proceso de inicio y estos procesos apenas se estaban convocando también, ya con el año escolar abierto. ¿Cómo que le llaman eso? Planificación. Planificación. Claro. Bueno, de hecho, esta misma semana el Ministerio de Educación abrió una licitación que habrá que ver en qué condiciones se está realizando para la reparación de más de 300 escuelas. Pero el año escolar ya va corriendo desde hace 2 meses. Entonces, ese tipo de problemas de planificación que se están dando a nivel del Ministerio de Educación, que es donde resulta más palpable y más evidente porque tienen un marco de trabajo que es el año escolar, y cuando el año escolar arranca sin tener todo lo que necesita, evidentemente hay un problema de planificación. Entonces eso lleva a prisas, a espacio para que se den manipulaciones, a que cuando se dan los problemas no hay tiempo para resolverlos porque tienen el año escolar arriba marchando y todo el mundo sabe que el año escolar va a empezar en un momento determinado y que hay que garantizar que esté en las condiciones. Me dijo alguien un día, hablando de todo esto, dice, los dominicanos nunca tenemos tiempo para hacer las cosas bien. Y esa es parte de nuestra cultura. La improvisación. Después hay que arreglar las cosas, pero nunca tenemos el tiempo de planificarlo para hacerlo bien. Entonces yo creo que esas son de las situaciones que tenemos que evitar, porque evidentemente por esto mismo que tú has señalado, se supone que cuando va a iniciar el año escolar, todos esos cabos tienen que estar bien amarraditos. Así es. Y saber Bueno, quién se lo va a comprar, interesante saber es que cuánto el se va. presidente Luis Abinader no ha dado tiempo o no le está dando tiempo a todo el que se está involucrando en asuntos que se presume hay mal manejo, lo ha destituido. Sí, esa es una buena señal Es del una gobierno. señal. Sin embargo, yo creo que estas cosas también tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, yo creo que el país tiene que lograr que muchas de estas situaciones puedan ser evaluadas, juzgadas, sancionadas. Porque como tú puedes ir dejando rastros certeros de que el que está en los cargos tiene que cuidarse. Bueno, yo supongo que con esta destitución debieron haber sometido el expediente a la Procuraduría. Pero tú sabes que muchas de estas cosas a veces nada más es quitar el escándalo, eso así, ahorita pasamos. No debía ser. Seguimos con el desayuno, normalizamos la cosa y todo el mundo, hasta el colectivo medio se olvida y se recuerdan cuando se producen otras situaciones. Es decir que ojalá le demos el seguimiento a todo esto para que si hay irregularidades ciertas, comprobables, sancionables ahí, pues que las cosas no se queden así. Porque si no,
todo el mundo siempre calcula la idea del crimen perfecto, ¿verdad? Dice, bueno, a mí no me van a atrapar y yo lo hago, entonces, pero yo creo que las cosas, de la única manera que vamos cambiando, desarraigando esa cultura de que todo el mundo le quiere buscar un bajadero a las cosas para beneficiarse o beneficiar personas e intereses, yo creo que Mira, nos daña otra de profundamente. las noticias que ayer... Y a bueno, veces la corrupción no es solo lo que se lleva. Yo siempre digo que podemos, si nos pusiéramos a poner de acuerdo con algunos que viven haciendo travesura, pudiera salirnos más económico. Lo importante de la corrupción es lo que daña. lo que daña. Sí. Te iba a decir que ayer nuevamente el presidente Luis Abinader se refirió al tema de Haití. Dice que Haití es controlado por bandas y que si Estados Unidos no actúa, nadie va a actuar. Yo en esta última parte no estoy de acuerdo con el presidente, porque República Dominicana viene actuando desde hace mucho. Sí, Y quizás la salvación desde el punto de vista económico, social, de Haití en un momento determinado ha dependido de la República Dominicana. O sea, Estados Unidos puede no actuar y cualquier otro país no puede actuar, pero nosotros estamos condenados a actuar, querramos o no querramos. Pero yo creo que hay que ver el contexto en que el presidente dijo eso. Bueno, dos cosas. Tú dices, volvió a hablar. Yo creo que él también lo dijo ayer. Él dice, el tema de Haití es un tema que hay que llevarlo día a día. Día a Y día. evidentemente hay que llevarlo día a día. Sin embargo, cuando él se refiere a que si Estados Unidos no actúa, nadie va a actuar, no se refiere a que República Dominicana no actúe, no se refiere específicamente al tema de las bandas, porque él lo primero que dice es que Haití está controlada por bandas criminales, que el 75% del territorio de Haití está controlada por bandas criminales y que si Estados Unidos no interviene, nadie va a actuar. Obviamente, para tú controlar esas bandas, yo creo que no hay que ser muy filosófico. Solo una intervención en Haití pone control a esa situación, porque Haití no tiene un mecanismo de poder poner su autocontrol. Aquello que dijo el enviado estadounidense, que el problema de la seguridad es un tema de Haití, bueno, es una ingenuidad que solo se explica en esas negociaciones internas de la Casa Blanca con el sector afroamericano de Estados Unidos. Pero, ¿cómo tú controlas a BBQ? Si no es con un ejército que le ponga Bueno, de hecho, orden. tienen ya los secuestrados tienen un mes completo. Cumplieron y ahora nada se sabe. un mes, dos, le pueden poner Y los bizcochito. 5 camioneros que estaban presos de República Dominicana tuvieron que pagar el rescate. Lo que te quiero decir es que cuando el presidente dice que no actuaron, en el sentido de que Estados Unidos tendría la influencia, la autoridad, los mecanismos para motivar una intervención, digamos, militar que ayude a poner control. Y yo insisto, el problema de Haití no es solo, porque lo podemos invadir. Haití ha estado invadido muchísimas veces. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo es? MINUSTAH. La MINUSTAH, que estuvo ahí, era una intervención militar. Nosotros fuimos, cuando iban a donar la universidad, nosotros fuimos, Laura, Eva Ramón Gómez y Marco, nosotros fuimos invitados y fuimos a ese sitio. Y bajamos en un helicóptero. ¿Quién nos recibió? Los tipos de la MINUSTAH, eran los que estaban en la seguridad. Lo Y que esa pasa es que la intervención MINUSTAH se le venció ahora, su tiempo. Ahora, no se trata solo de la intervención militar. Hay un primer paso, que es poner control a esas bandas criminales que van atracando a todo el que va a Haití, pero atracan a los propios ciudadanos haitianos. Son víctimas de esas prácticas criminales. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso, y el más importante, es que esa intervención tenga la idea de restablecer a Haití un carácter de un Estado funcional, que tenga las instituciones básicas que necesita, producirle los cambios políticos que eso necesita. Es decir, crearle un sistema, digamos, de vía democrática que sea más funcional, más práctico y quitarle ese régimen semiparlamentario que tiene. Que si el primer ministro no te lo nombra, el presidente no funciona. Que si el presidente no nombra el primer ministro, el Congreso lo ratifica y no lo ratifica, no funciona.
Eso no puede funcionar así. Yo creo Porque que hasta los europeos han ido abandonando ese sistema sí, claro, semiparlamentario. ¿Por qué? claro. Porque le tumbaba el gobierno casi por semana. Perdiste mayoría, te perdió el control del gobierno. Todavía se mantiene en España. No, Sí, no, bueno, sí, no. se Porque, mantiene en España y se sí, mantiene en Inglaterra sí, también. sí, pero fíjate, no, lo que pasa, no, porque el primer ministro se vota. Se Lo vota. que la hace la reina es que le autoriza, pero es más bien un acto protocolar porque ella es la jefa del Estado. Si ella gana y soy el rey, ella viene, me presenta y me dice, quiero formar gobierno, perfecto, forme gobierno. Pero eso es un acto protocolar, pero a ella es electa porque los ciudadanos ingleses le dicen, voté por Laura, y ganó la elección. En España lo que hace es que tú votas a los legisladores y los legisladores te eligen al presidente. Pero cualquier legislador te puede someter a un voto de censura Sí, y sencillamente te quitan del cargo, ¿eh? está bien, te pueden quitar del cargo, pero estamos hablando de una sociedad con mucho mayor estabilidad institucional. Claro, porque las no instituciones funcionan. no se pueden Entonces, comparar. Por eso España hizo 6, ¿cuántas? 6 elecciones fue que hizo, 5, para que Pedro... Oye, y el asunto funcionó. Vivían en un chismoteo, pero España seguía caminando. Entonces yo creo que la intervención en Haití, la idea de que pueda ser intervenida por la comunidad internacional, no es que le manden solo arroz, queso amarillo y queso para allá, porque eso siempre se ha hecho históricamente. Es acompañarlo a construir una cierta cultura de civilidad política y que sea un Estado capaz de conversar y dialogar. Porque el otro tema que el presidente dice, bueno, no hay con quién conversar. ¿Con quién conversa? ¿Con Barbecue o con el primer ministro o con el canciller? Con nadie se puede No hablar. hay con quién. ¿Porque para qué? No hay con quién. El canciller se pone a decir cosas en Twitter. Entonces el primer ministro, como para suavizar la cosa, llama al presidente. Pero tú dices, se supone que el canciller es el vocero del gobierno, ¿verdad? Política exterior. Mira, se suponen muchas cosas. Mira, sí, ese tema de la situación de Haití llevó ayer al expresidente Leonel Fernández a emitir unas declaraciones que han repercutido bastante, incluso entre sus propios aliados. Pellegrino que le respondió. Y Vinicito tiró Twitter como cosa loca. Pero yo pienso que el doctor Leonel Fernández, si bien conoce cómo funciona todo ese engranaje internacional, quizás lo que más le pudo haber convenido al doctor Leonel Fernández era abogar por la intervención de las Naciones Unidas, fundamentalmente con los líderes políticos a nivel de las Naciones Unidas. Y el planteamiento porque yo no creo tampoco que sea una política del gobierno, no lo creo que sea una política del gobierno, estar metiéndose en hospitales para sacar mujeres embarazadas de hospitales. Eso no es verdad. Sí, no es así. Vamos a ver la cosa. Porque yo creo que el presidente Fernández ha tenido una postura clara con respecto a Haití. De hecho, estuvo por Europa ahora y con el expresidente Hollande de Francia, ambos estuvieron de acuerdo o se quejaron de alguna manera de que la comunidad internacional estaba siendo indiferente ante el tema de Haití, lo que quiere decir que ellos están contestes también en que esto requiere de alguna... Sí, pero déjame decirte, Percio, esa posición fue una posición eminentemente política, porque yo te voy a decir una cosa. Cuando François Hollande fue presidente de Francia, ¿qué hizo? Nada. Bueno, pero bien. No hizo nada. Pero bien. Ahí viene la famosa frase de Ramón de Campo Amor, el español poeta cuando decía, todo depende del cristal con que se mira. En el momento en que él fue jefe de Estado, que creo que fue 2 veces, no hizo nada por Haití. Bien, yo creo que Hollande puede ser evaluado, pero yo me estoy refiriendo a las declaraciones del presidente. Pero es que fueron conjuntas prácticamente. El presidente Fernández, pero el presidente Fernández que ha emitido una segunda opinión sobre el tema de las embarazadas, que es una opinión que hemos emitido muchos, incluso nosotros como comentaristas acá. Es decir, hemos dicho, bueno, si el paciente usted lo dejó entrar en su territorio con papeles o sin papeles, usted no puede tener la política de negarle el servicio de salud. Eso es
demasiado básico para que ningún gobierno lo practique y ni siquiera que lo enarbole como política, porque eso está concertado dentro No, de los eso acuerdos es internacionales violatorio a los acuerdos que internacionales. tiene el carácter de orden constitucional para Sí. nosotros. Por tanto, el Estado no puede desarrollar esa política. Puede impedir en la frontera que los ciudadanos, incluyendo embarazadas, niños, ancianos, viejos, todo el que quiere entrar no puede entrar porque está cerrada la frontera para esos fines, o cerrada por razones de seguridad de la frontera. El Estado es soberano en eso. Pero si a usted dejó entrar el ciudadano, o porque usted le dio la visa, o porque usted le dio una visa y lo dejó que él se quedara aquí en el territorio, o porque la señora o el señor cogió el monte y se pasó y nadie lo advirtió y nadie lo devolvió y ya está aquí, usted no le puede negar el servicio de salud. Es una cosa muy, No, eso está muy claro. básica, que el Estado dominicano tiene la responsabilidad. Yo creo que es a eso. Entonces, yo creo que en este es un tema también que hay que sacarlo de la política y de los apasionamientos. Y esto es válido para los que rechazan las declaraciones del presidente Fernández, que lo que él ha dicho es, ha cuestionado que se repatrien las parturientas. Ya Naciones Unidas nos mandó un viaje ayer, reprochando el que, Sí. valorando que ciertamente la situación de Haití afecta o impacta a República Dominicana, pero nos mandó un mensaje diciendo no pueden hacer eso. Entonces, yo creo que, y fíjate, y esa es la parte más sensible del tema de migración, porque es el tema de la señora que anda con un bebé adentro, que nadie te va a celebrar, nadie en ninguna parte, ninguna gente sensible te va a celebrar que tú le niegues el servicio de salud a una mujer embarazada. Porque es contra todo. Todos los acuerdos Es muy elemental, internacionales demasiado. tienen Para uno una no protección. equivocarse en esa parte de la Sí, política. y teniendo tantos ¿Tú temas entiendes? pendientes. Lo que Porque pasa si tú es me que dijeras tú- que ya resolvimos todo Claro. lo otro y ese es el tema que nos Sí, falta por sí. resolver, pero eso Sí, no es la realidad. claro. Está todo pendiente Correcto. Y en materia migratoria. Y te voy a decir una cosa, Yo creo que el presidente Luis Abinader ha producido un cambio positivo e importante en la política exterior dominicana respecto al tema de Haití. ¿Por qué? Porque él, contrario a lo que han hecho la mayoría de nuestros presidentes democráticos, los presidentes de la vida democrática, porque no puedo decir eso ni de Balaguer ni de Trujillo, ¿verdad? Eso estaba muy claro en lo que había que hacer y hacían lo que tenían que hacer. Pero los gobiernos democráticos siempre han tenido miedo a ese tema y prefieren año con par. De hecho, han dejado acumular en el tiempo muchísimas dificultades que nos resulta ahora trabajoso resolver. Pero yo creo que el presidente ha sido muy claro en decir, no, ese es un tema que nos afecta y por tanto yo tengo que ver. Obviamente, cuando el presidente dice que si Estados Unidos no interviene, nadie lo va a hacer, él lo que está diciendo es, yo no puedo intervenir a Haití como país. Nosotros como Estado no podemos intervenir a Haití. Nosotros podemos pelear con Haití, si fuese el caso, como de hecho peleamos para independizarnos. Pero República Dominicana, imagínate República Dominicana invadiendo Haití, dominando Haití. Ajá, entonces Haití es de nosotros. Entonces es muy simple, que se entreguen todo y levanten la mano. ¿Y nosotros qué hacemos con los 11 millones de personas, con el problema y con barbecue y la cosa? Nos lo comemos. Entonces la República Dominicana... Barbecue. Sí, barbecue. Entonces lo que te quiero decir es que es el problema de nosotros con Haití. Porque además es una realidad inminente que está ahí, que el país dice, bueno, pero ayúdenos a evitar un problema. Porque nosotros somos parte de esa estructura internacional. Haití es parte de esa estructura internacional. Es como cuando tú le dices, bueno, yo tengo un vecino que me molesta. Tengo dos opciones. O me pongo de acuerdo con él, o él se pone bruto y nos entramos a tiro, y yo no quiero eso ni para él ni para mi familia. Entonces, ¿qué tú haces? O nos mudamos los dos. O se mudan los dos, o tú vas a la fiscalía, al Ministerio Público, le dices a la fiscal, mire, magistrada, yo tengo un problema con este hombre, este vecino. ¿Y cuál es el problema? Te dice, Entonces, al señor lo llama, le dice, señor, pero ¿cuál es su problema? ¿Por qué usted parquea el carro ahí? ¿Por qué usted pone la música a esa altura? ¿Por qué usted hace aquello? Y trata de buscar una solución ante el conflicto para que tú no te entres a tiro con tu vecino. Entonces Haití tiene para nosotros
una situación muy delicada, que es una nación que compartimos una isla. Señores, una tenemos que hacer frontera una y pausa. todo. Dice el Volvemos en breve. director. Vamos ahora.